Hoy comenzamos nuestro día del campo en una finca agrícola de Lorca, donde podremos ver cómo se instala un sistema de riego por goteo. Allí comprobaremos sobre el terreno las labores que se tienen que llevar a cabo y los cálculos necesarios para que todo encaje como un guante en una plantación donde aún no existen árboles. Muy buenas, Alfonso. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal? Uno de los aspectos más importantes en el sector agrícola es el riego. En la región de Murcia tenemos un problema con este recurso, no tenemos toda el agua que nos gustaría y para eso lo que el sector hace es optimizar hasta la última gota. En ese sentido, empresas como la vuestra, que os dedicáis al desarrollo e instalación de sistemas de riego, tienen un papel muy importante. Joaquín, efectivamente, como bien dices, en Murcia tenemos un problema importante con el agua. Nosotros somos una empresa instaladora de riego y lo que hacemos es intentar optimizar la gestión del agua, ¿vale? Eso se optimiza de diferentes maneras dependiendo de la instalación. Nosotros principalmente en Murcia y en el Levante se utiliza mucho la instalación de riego por goteo, ¿vale? Que es la forma más óptima de alimentar a la planta y de darle suministro de agua, ¿vale? Aquí estamos haciendo una instalación de riego, ¿vale? Estamos haciendo una instalación, ahí veis una retro que está haciendo una zanja, vamos a meter un tubo enterrado de PVC en este caso y de ahí sacaremos los ramales de riego y haremos el regadío. Esta finca se va a dedicar en principio a la alcachofa y algo se puede dedicar al brócoli. Las alcachofas son un cultivo de 3 años, pero la instalación tendrá una vida útil de 10, 12 o 15 años, adaptándola, depende del tipo de cultivo. Porque para que la gente lo sepa, ese riego por goteo sirve prácticamente para todos los cultivos, para optimizar ese recurso hídrico, plantemos lo que plantemos. Correcto. El riego por goteo se utiliza mucho, principalmente aquí por la escasez de agua, pero se está aplicando también en otras zonas de España. Se utiliza mucho, se están haciendo cultivos experimentales también con maíz, otro tipo de cultivos, en alfalfa, que son cultivos tradicionalmente que se riegan a manta o por inundación, y todo eso se está optimizando para conseguir un óptimo uso del agua, ¿vale? Se consigue un gran ahorro, alimentas la planta con el abono, el fertilizante, tratamiento, justo donde está la planta y desperdicias mucha menos agua. Luego hay técnicas de riego por goteo que todavía mejoran más. Hay una técnica de riego por goteo que es enterrado, que evita también la germinación de malas hierbas porque el agua no la tiene en superficie y en principio tiende todo a cambiar a riego por goteo, sobre todo en la región de Murcia. La instalación de un sistema de riego, imagino que a nivel general tendrá unas características que sean comunes a todas las fincas, pero también cada historia, cada finca tiene su detalle. Correcto, es importante. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de proyectos de riego, analizamos la finca, medimos la finca, calculamos las necesidades hídricas del cultivo, depende de lo que nos reclame el cliente. Entonces, en función de las necesidades del cliente, del tipo de cultivo que vaya a hacer, del caudal que necesite, porque las plantas, depende del tipo de planta, necesitan un número de litros de agua al día, se diseña la instalación de riego y es muy importante hacerla bien porque un mal cálculo o te hace que la plantación no sea homogénea o lo que consigues es un consumo energético muy importante por un mal diseño de la instalación. Alfonso, esta finca tiene cerca de 6 hectáreas. Correcto. ¿Cómo se comienza la planificación para instalar un sistema de riego? Bien, para hacer un sistema de riego lo primero que hay que hacer es medir la finca, claro. Pues, depende de la superficie, pues necesita más sectores o menos, más parcelas, por decirlo de algún modo. O sea, ¿vale? La partís. La finca efectivamente se parte. Los sistemas de goteo tienen una extensión máxima, las líneas de goteo tienen una longitud máxima. Entonces, en función de las líneas de goteo y los requerimientos del agricultor, la solicitud de agua que tenga, se calcula, se empieza siempre a calcular la finca desde el gotero. Entonces calcula el gotero, vas haciendo sectores en función del caudal máximo que tengas y vas calculando tuberías. ¿Y esta de 6 hectáreas en cuántos sectores se ha dividido? Pues mira, aquí tengo el plano. Esta tiene 8 sectores en total, ¿vale? En total son una media de entre 7.500, 8.000 metros cuadrados. Y la capacidad de riego de cada sector está en torno a entre 65 y 94 metros cúbicos hora.
la capacidad de riego. Ya tenemos dividida la finca. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, por nuestra parte, empezamos a montar el cabezal y empezamos a montar la zanja, que están haciéndolo ahora mismo. Instalamos el tubo y lo último, se fabrican los martillos, los grupos de válvulas, y lo último que se hace es la instalación del tubo de goteo, ¿vale? ¿Qué distancia habrá más o menos de zanja que va? ¿Todo lo que es lo largo de la finca? Todo lo largo de la finca. Prácticamente tendrá 800 metros de zanja, seguro, y luego van las secundarias, las líneas secundarias, que es donde se pincha el gotero, que van un poquito enterradas, ¿vale? Y de ahí saca lo que es un tubo reforzado, y luego normalmente se pone cinta, depende, se puede poner cinta o tubo de goteo, depende del cultivo. En este caso, como es alcachofa, se va a poner un tubo de goteo de 20 milímetros de diámetro. Un tubo o una cinta que es más aplastada, ¿no? Correcto. Alfonso, esto es lo que ha venido explicando. Una zanja a lo largo de toda la finca, con una tubería interior que es la que suministrará el agua desde el cabezal. La tubería principal, correcto. Y luego hay diferentes entronques, que es, tú lo has llamado martillo, que son Correcto. estas tuberías que salen y que están a medio montar, Eso para es. ir dando agua a través de los goteros a cada sector en el que habéis dividido la finca. Correcto, eso es. Aquí podéis ver efectivamente un tubo saliendo, que esto es un martillo, que sería un grupo de válvulas, ¿vale? La línea principal, que es la que vemos abajo, está hecha en tubo de 160, que es un tubo más grande, que tiene más caudal porque alimenta a los martillos, a los diferentes martillos, y este martillo tiene una salida de 125 en concreto. Aquí tenéis una muestra. Aquí en este martillo en concreto va un grupo de 2 válvulas, que se montaría, pues falta montarlo, obviamente, y ahí veis un cable. Ese cable es porque las válvulas van manejadas eléctricamente. Hay un control en el cabezal que automáticamente, dependiendo de lo que se programe, te da un tiempo de riego y abre la válvula y la cierra en el momento en que tú lo tengas programado, ¿vale? Ese programador también te gestiona el abonado y maneja todo lo que es la instalación, ¿vale? Aquí tenemos un trozo de tubo también, de cinta en concreto. Esto hay diferentes tipos de goteros. En este caso tenemos un gotero turbulento, ¿vale? Hay goteros autocompensantes, depende del tipo de instalación. Por ejemplo, para árboles frutales o con muchas pendientes se utilizan goteros autocompensantes. Quiere decir que el gotero siempre tira la misma cantidad de agua independientemente de la presión. En este caso, los goteros turbulentos están calculados para trabajar a un bar de presión y te dan un caudal nominal, ¿vale? ¿Esta instalación madre cuánto tiempo tiene de vida? Esta instalación madre, del modo en que está hecha, mínimo puede durar 20 años. Alfonso, ¿cuál puede ser el principal problema que puede tener una finca agrícola si no se calcula bien el riego? Puede haber varios problemas, y además importantes. Un mal cálculo de una instalación de riego, el principal problema que te puede gestionar es el consumo energético. Luego, en la instalación de las líneas de gotero, que el riego no sea uniforme, por lo tanto la plantación no te va a salir uniforme, no te va a salir equilibrada, al final no le llega el agua, no germina al final, ves la plantación totalmente descompensada, no tiene uniformidad, luego eso afecta al precio de la venta, porque no, depende del calibre, etcétera, afecta al precio. Y sobre todo, y uno de los principales, como te he dicho, yo lo veo en el consumo energético, ¿vale? Y las deficiencias en el riego y la alimentación que le da a la planta. Alfonso, estamos en el cabezal de riego de esta finca, está también a medio montar, como el sistema que hemos visto. Correcto. Desde aquí se puede controlar el riego, el abonado e incluso los tratamientos que se quieran proporcionar a los cultivos. Se puede hacer todo. Se puede hacer absolutamente todo. Aquí no lo vemos, pero llevará un panel automático, ¿vale? Que a través de ese panel se gestionará todo. Aquí podéis ver la instalación. Hemos puesto un filtro de arena combinado con una batería de filtro. Allí hay una bomba inyectora y tenemos detrás tuyo, hay 3 depósitos en los cuales se utilizan para meter el tratamiento, y a través de ese panel automático, que además está gestionado con energía, con placas solares, como habéis podido ver que están en el techo, no necesita corriente externa, se gestiona todo lo que es la plantación, todo el sistema de riego de la plantación, tanto el agua que se echa, el tiempo, el abonado, si necesita algún tratamiento,
limpieza de tubos, que también requiere su pequeño tratamiento porque hay o algas o hay problemas de obturaciones, de depósitos calcáreos, etcétera, que necesitan un tratamiento, y una vez hecho eso, la instalación funcionará de acuerdo, todo correcto, y se hace todo automáticamente desde aquí. Incluso lo dejaréis preparado para el siguiente salto automático, que es el control a través de cualquier dispositivo móvil. Correcto. Todos los programadores vienen preparados para añadirle complementos, con lo cual tú podrás manejar toda la instalación móvil estando en el extranjero, mediante una conexión wifi o de datos. Podrás ver cómo está la instalación, en qué momento ha regado, qué cantidad de agua tiene la tierra, la humedad que tiene. Por lo tanto, puedes aumentar el riego, disminuirlo, gestionar básicamente el riego y la cantidad de agua, que en Murcia es súper importante. Y desde que cogéis la finca, hacéis el proyecto, planificáis, hasta que le decís al agricultor, aquí tienes las llaves, todo tuyo, ¿cuánto tiempo pasa? Depende de la instalación y de las necesidades del agricultor. ¿Esta concretamente? ¿Cuánto Esta tiempo va a llevar? concretamente, la instalación la vamos a hacer en unos 10 días, más o menos. El proyecto está hecho, hará un mes y medio, así. También hay una fase de negociación, también hay que comentar los aspectos técnicos con el cliente, que el cliente esté de acuerdo con eso, porque a veces él, por sus requerimientos o por cómo él conoce su cultivo o ha visto en el vecino tal, le gusta una cosa u otra, porque el boca a oído también funciona bastante, que es lo que pasa. Pero bueno, siempre intentamos recomendar y hacer dar los mejores consejos para que todo sea óptimo, tanto el ahorro de agua, el consumo energético, y que la plantación que tenga el cliente sea la adecuada y básicamente que esté contento. Somos una empresa que trabajamos, tenemos 25 años de experiencia y la verdad es que funcionamos bien, tenemos trabajo, y eso quiere decir que las cosas las hacemos bien. Por lo menos lo intentamos, ¿vale? Siempre se puede mejorar, pero nuestra intención desde luego es cada vez mejorar, cada vez investigamos más, cada vez nos informamos más, cada vez recomendamos más cosas, y lo que pretendemos es mejorar en todos los aspectos y que el cliente final tenga instalaciones muy automatizadas y que sea capaz de gestionar, controlar todos los aspectos que afectan a la planta, y la principal que nos afecta a nosotros es el agua.